Muy buenos días, queridos amigos del canal de desarrollo Ajín de Perú TV. Hoy tuve un día maravilloso, estuve en el Colegio de Ingenieros del Perú, viendo cómo la tecnología grande, que a veces ha frustrado a muchos, porque sus procesos y esos megaproyectos son difíciles, se puede convertir en microtecnología, microingeniería, y eso va a ayudar a los pequeños espacios del Perú para el desarrollo. Eso va a ser un tema del próximo programa. Pero para que entre esas nuevas soluciones al Perú y a los países emergentes, el primer paso es cerrar completamente el capítulo, al menos a nivel de propuestas técnicas, del daño que hace la política corrupción frenando el desarrollo nacional y las posibilidades de empoderar del primer peruano hasta el último dentro del marco de una economía solidaria y plural. Así que comencemos el programa de hoy viendo el segundo capítulo de Política Corrupción. Hoy día vamos a tratar en lo que es política corrupción las soluciones, no el diagnóstico. Cada uno puede tener en su mente ya una causa. Hoy día vamos a ver las soluciones. La primera solución es que en los países emergentes de todo el planeta, lo que se necesita es claridad en las instituciones políticas. Es decir, no estoy hablando de la gobernanza, de las instituciones públicas, sino lo previo, las instituciones políticas. Si las instituciones políticas no son realmente instituciones políticas, estamos hablando que el futuro de la gobernanza de un país también está a la deriva. En ese sentido, las instituciones políticas tienen que tener una estructura institucional. Es decir, lo que tienen que tener es elecciones internas públicas que deben ser auditadas por los regímenes e instituciones autónomas electorales. Deben tener completa transparencia en las finanzas de sus operaciones, cómo se financian, nombres, apellidos, no puede haber anonimato. Después, una completa transparencia en su gasto y adicionalmente tiene que tener una estructura organizacional mínima. ¿Cómo es posible que existan partidos políticos en los países emergentes donde no existan estudios o áreas de estudios económicos que puedan justificar adecuadas políticas económicas de desarrollo, educación o en lo que se necesite? Es decir, una institución política tiene que mostrar que tiene valor por sí misma y por encima de cualquier líder que pueda darse en cualquier país emergente. Y eso adicionalmente pasa por un tema de total transparencia en sus acciones a través de las páginas web, donde la gente pueda auditar, es decir, la sociedad civil tenga un conocimiento mínimo de lo que está pasando dentro de la institución política, pero por ley, y que la información que esté ahí sea por ley exigida dentro de un formato mínimo. Entonces, viendo este primer punto, que es la institucionalidad política, pasamos ahora al segundo estadio. El segundo estadio es gobierno electrónico inteligente. Es un tema que, lamentablemente, de un extremo de las ciencias y profesiones del Perú al otro extremo, aún no logran valorar el impacto que esto tiene en la calidad de la gobernanza de un país. No solamente hace visible los procesos y permite saber los avances de los proyectos, sino que permite manejar una estructura operativa matricial dentro de los procesos de gobierno. Es decir, que un mismo evento, un mismo expediente, una misma decisión es colegiada, se comparte en simultáneo con todas las partes que tienen que tomar la decisión. Y más aún, eso pasa por medio electrónico y por ley se les da
la exigencia del silencio administrativo positivo, con lo cual se obliga a todas las partes a ser diligentes, rápidas y actuar de forma rápida, y eso es visible porque se ve cuántos expedientes han quedado en el sistema con silencio administrativo positivo, y adicionalmente se ve cuántos proyectos no están avanzando, y finalmente todo lo que es gobierno electrónico inteligente pasa por dos procesos que tienen que mostrar total claridad del gasto, total claridad de la inversión a nivel de dinero, y finalmente total claridad auditable de los resultados en desarrollo. Es decir, sol que entra al Estado, sol que tiene que producir valor. Y esto se tiene que replicar desde África hasta cualquier país del mundo. Tienen que aprender a ser transparentes y tienen que aprender a poder dar resultados medibles. Y como último elemento de lo que es gobierno electrónico inteligente están también los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Ahora comenzar a pensar en gestionar un país simplemente sentado en un escritorio o caminando por el campo de trabajo o con un reporte no funciona. Necesitamos tener un sistema inteligente que nos alerte de los riesgos en todos los espacios, en tiempo real. Entonces, eso es un tema que no se puede perder y a la vez se tiene que implementar de forma urgente. Si no, es imposible. Ya hay ciudades enteras en la parte del mundo desarrollado que se manejan con sistemas inteligentes que hacen prospectiva de riesgos y más aún con ese mismo sistema se toman las decisiones de inversión y no simplemente trabajando sobre estudios. Los estudios ayudan, pero el sistema inteligente está vivo y sabe lo que está pasando en ese momento y proyecta los riesgos y nos dice qué decisiones o qué inversiones nos sugiere hacer. Y es ahí donde entra el criterio humano para poder definir dónde está el ajuste hacia la realidad final de esas decisiones sugeridas. Otro punto importante que hay que añadir es todo lo que es el desarrollo de instituciones públicas autónomas o cuasi autónomas. ¿Qué significa esto? Que las decisiones no dependen de una cabeza. Y más aún, una cabeza que puede haber sido puesta por una persona en un punto. No, son decisiones colegiadas. Y sobre todo, en las instituciones públicas más sensibles, las decisiones colegiadas deben permitir que en una mesa de trabajo, todas las partes, no solamente el sector público, sino de la sociedad civil, conozcan del proceso y sean parte vinculante a la decisión. Por ejemplo, las grandes decisiones de inversión tienen que pasar necesariamente por el Colegio de Ingenieros del Perú en lo que es tecnología. Cualquier política nueva que se saque para el desarrollo tiene que pasar necesariamente por el Colegio de Economistas del Perú. Y así, toda decisión tiene que al menos tener unos pasos previos y las instituciones que conocen de los temas ser parte del proceso y eso que sea visible. Más aún, en una institución autónoma, existe definitivamente un objetivo de índole político, pero este tiene que ser de largo plazo y coherente para el desarrollo. Por tanto, una institución pública, clave, estratégica, tiene que tener un directorio donde inclusive representaciones del sector privado, sectores específicos, sociedad civil, puedan ver el proceso de toma de decisión y se genere un espacio de aprendizaje, comunicación, diálogo. Y eso construye una visión de desarrollo más coherente de las partes en cada espacio de las principales decisiones del país y de forma formal y lo más importante que es vinculante al desarrollo. Un tema final es las mesas de trabajo. Cuando se va a lanzar una iniciativa de desarrollo, estas no tienen que ser simplemente partiendo de un solo punto, sino que tiene que ser de una mesa de trabajo
Si se va a lanzar, por ejemplo, una política de industrialización en un país X, cualquiera, tiene que haber una mesa de trabajo transparente donde mínimo esté, por ejemplo, en el Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, y que se vea transparentemente cómo ha intervenido en el proceso. Y adicionalmente está los casos también de los grandes proyectos de inversión, donde instituciones como CONFIEP, sindicatos, etcétera, deben entender el proceso y ser parte vinculante a las decisiones. Esto, señores, es práctica de otros países, pero en los países emergentes, ¿qué problema hay? Que se cierran los espacios de decisión y eso genera un sesgo hacia decisiones que tal vez luego generen un ruido negativo hacia afuera por la forma como fueron tomadas. Es un reto, lo sé. La apertura en la gestión pública es un reto, pero no se pierde, se gana. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera tiene algo que decirnos de la realidad, que el funcionario público luego la asimila a su gestión y toma una decisión más coherente para largo plazo y se construye una tecnocracia cada vez más inteligente para el desarrollo. Un tema que no quiero perder de vista, que es muy importante, es que siempre en los países emergentes las megas inversiones generan suspicacias, sean que sean solamente con capital público, mixto, o licitaciones, o concesiones, o promoción, o licencia social, licencia pública para mega inversiones privadas. Entonces, estos procesos de licitación y concesión, desde el mismo perfilamiento, en algunos países, para evitar estos procesos difíciles de suspicacia, tercerizan el proceso. Ponen un objetivo estratégico y en la mesa que va a tomar la decisión de quién va a entrar y cómo se va a componer la estrategia de inversión para ese proceso, participan las partes que tienen que ver realmente con el proceso. Es decir, no solamente un funcionario público que trae la visión estratégica del Estado, sino las demás partes del proceso. Por ejemplo, si en el proceso va a estar un financiador o un garante internacional, no importa quién gane, él es parte del proceso. Si en el proceso va a estar el sector privado, que es el que recibe los beneficios de las externalidades negativas que antes había y que ahora va a poder superar esas externalidades negativas porque se produce un proceso de reducción de costos logísticos, definitivamente él tiene que estar ahí y decir qué está pasando sobre sus externalidades negativas que afectan a su competitividad. Señores, el punto es que mientras más institucional y colegiado sea el proceso de toma de decisiones estratégicas de un Estado y más inteligentes sean los procesos, simplemente el Perú avanza. Y lo más importante, señores, entra el capital privado socialmente inteligente que quiere apoyar justamente esos procesos y estar tranquilos. Los saludo y siempre para apoyar donde se necesite. Muchas gracias.